Bien, continuamos con las jornadas. Antes de pasar a la siguiente ponencia, de presentar al ponente, quiero dar un par de notas porque me ha preguntado mucho la gente. Vamos a colgar en la página de la asociación que tenéis en el cartel y que aparece aquí en pantalla, un enlace para poder descargar todos los PowerPoint de las presentaciones que se están haciendo en las jornadas, ¿vale? En los próximos días pondremos un enlace para que todas aquellas personas que quieran descargarse las presentaciones las puedan hacer. E igualmente pondremos un enlace para descargar la grabación íntegra de las jornadas, ¿de acuerdo? Así que en la página tdah-granada.es, que es la página de la asociación Ampachico, pondremos los enlaces para que se pueda acceder a ellos, ¿de acuerdo? Bien. Bien, continuamos entonces. Cuando creamos la asociación Ampachico en el 2005, pues empezamos como todas las asociaciones, pues dando un poco empezamos a buscar por internet formas de encontrar a alguien que nos pudiese asesorar, que nos pudiese informar. Entonces, en una de esas búsquedas me encontré con Pencho. Pencho, Fulgencio Madrid, pero que él lo conocemos como Pencho y él creo que también se identifica más como Pencho. Cuando yo inicié una búsqueda para buscar alguna forma de encontrar información, ayuda y demás, pues me encontré con la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al TDAH, que él preside, y quiero decir de aquí públicamente, fue para nosotros un aporte importantísimo, puesto que a partir de ahí pudimos empezar a volar, pudimos empezar a tener material, a tener información, a tener contacto con otras personas que tenían nuestros mismos intereses. Y para nosotros fue, para mí personalmente y para la asociación, un puntal muy importante que la Federación y Pencho pues estuviese ahí, que con su generosidad y su buen hacer, pues evidentemente nos ayudó mucho en nuestra marcha y en nuestra puesta en funcionamiento. Pencho él es el presidente de la Asociación de Ayuda al TDAH de Murcia, que también es pionera en las asociaciones de España, y de la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad. Él es evidentemente padre de afectados y también además es penalista, es licenciado en Derecho y como tal pues está muy involucrado en toda la problemática del trastorno. Es doctor en Derecho, profesor del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Murcia y autor de varios libros sobre temas jurídicos, penales y administrativos. Actualmente es director técnico y jefe del Departamento Jurídico del Consejo Económico y Social de la región de Murcia, lo que le hace poder trabajar en aspectos sociales del desarrollo regional. Va a hablarnos en su ponencia de cómo el TDAH repercute en las familias y cómo las familias nos organizamos a través de las asociaciones. Él, además de presidente de la Asociación de Murcia, también es presidente de la Federación Española, como he dicho, y también miembro, por supuesto, de la Federación Europea de TDAH. Y entonces nos va a dar una visión de cómo las familias nos organizamos en las asociaciones y cómo todo este movimiento asociativo pues está trabajando en pro de la mejora de las condiciones de vida de todos los afectados por el TDAH, tanto afectados directos como pueden ser los niños y las niñas que lo padecen, como a todas las personas que vivimos en el entorno en el que ellos están. Así que le doy la palabra a Pencho. Muy bien. Muchas gracias, Carmelo, y muchas gracias a la Asociación Ampachico. Ya tenía ganas de estar por aquí, pero había sido difícil, ¿no?, llegar a cuadrar los horarios, ¿no? Los que trabajamos en el mundo del TDAH, trabajamos en nuestros trabajos aparte y aparte trabajamos mucho en las casas, ¿no? Y entonces a veces es difícil disponer del tiempo. Tenía muchas ganas de venir a Granada porque además la Asociación Ampachico
aparte de la calidad humana de todos sus miembros, es una asociación especialmente relevante en el mundo del TDAH, en el mundo asociativo, ¿no? Es más joven que otras que llevamos más tiempo, pero también está siendo muy innovadora y es una asociación con mucha potencia y además muy activa en el ámbito de la Federación Española y también en el ámbito de la Federación Andaluza, ¿no? Que la estructura de nuestro Estado nos da este tipo de múltiples organizaciones que a veces vienen bien y a veces dificultan un poco, ¿no? Y luego, por otra parte, es la primera vez que estoy hablando para gente de todo el mundo, ¿no? Entonces, es una cosa que no me tiene nervioso, no me tiene contento. Creo que en la Federación estamos en la idea de llevar un proyecto de este tipo en redes sociales, hacer un gran portal, ¿no? Por donde la gente pueda entrar a este mundo de Internet y encontrar, sobre todo, información fiable, ¿no? Porque en Internet hay de todo, ¿no? Y muchas veces en las preguntas que se plantean, en las cuestiones que plantean los padres, lo que vemos es que hay mucha desinformación. En ese sentido, me produce una especial satisfacción hablar después del doctor Rafael de Burgos, ya se lo he dicho a él, me ha parecido una conferencia magnífica, clarificadora, tocando los puntos fundamentales que están causando dudas y están causando zozobra en muchas familias, ¿no? Y bueno, de eso es de lo que yo os quería hablar. Yo no voy a hablar tanto de cómo estamos configurados, qué es lo que realmente estamos haciendo, pero muchas de las cosas que os voy a contar son cosas que tienen que ver con el movimiento asociativo. De alguna manera, por un lado, profesionales concernidos y preocupados han estado trabajando mucho a favor de los derechos de los afectados, pero yo creo que realmente el TDAH empieza a ser visible en nuestro país a partir de que las familias empezamos a darnos cuenta que tenemos que asociarnos y que tenemos que plantear reivindicaciones tanto ante las administraciones como ante la propia sociedad, ¿no? Es una tarea que creo que es importante porque hay que construir todo un sistema para una patología que, si bien es cierto que es muy conocida, es una patología muy relevante, es una patología, ahora lo repasaremos, además con riesgos muy graves asociados, pero sin embargo sigue siendo una patología muy desconocida a nivel social y sigue siendo una patología en la que las administraciones no están dando la respuesta que es necesaria y a la que los afectados tienen derecho. Voy a ver si consigo. Eso es que me lo ha enseñado Juan, que es muy listo, a abrir directamente los PowerPoint ya en modo presentación. Bien, yo me gusta empezar para centrar un poco de lo que hablamos, ¿no? El TDAH es un trastorno de alto riesgo. Quizá el TDAH por sí solo podemos pensar que no es un problema excesivamente grave, ¿no? Pero la verdad es que la experiencia nuestra, y nos lo ha corroborado el doctor de Burgos, es un trastorno que puede plantear, si no va bien, puede plantear muchos problemas. Y si no hacemos las cosas que tenemos que hacer, habrá muchos problemas. ¿Por qué es un trastorno de alto riesgo? Pues porque es un trastorno crónico. Es decir, va a acompañar, es un acompañante en la vida de la persona, ¿no? Va a estar ahí, en principio, con mayor o menor intensidad, pero probablemente en un alto número de afectados durante toda la vida, ¿no? Es un trastorno, también nos lo han dicho, con una alta comorbilidad. Es decir, tiene como un imán, ¿no? Yo no sé de medicina, convivo, mi mujer es médico y esto también me ayuda a entender algunas cosas, ¿no? Hay algo en el TDAH que hace que tenga otros trastornos que aparecen con mucha frecuencia, ¿no? Un problema que tiene, y por eso también me gusta decirlo, es de alto riesgo porque es una discapacidad invisible. Y esto es malo, porque además la parte visible del TDAH es una parte que es poco empática. Cuando vemos a una persona con una discapacidad motora, aparte de que todos estamos acostumbrados a que si hay que reformar las duchas se reforman, si hay que poner rampas se ponen rampas,
Aparte, todo el mundo les ayuda. Claro, cuando vemos a un TDAH, cuando se le ve la cara al TDAH, lo que vemos son muchos problemas en la familia, muchos problemas en los amigos, muchos problemas en la escuela, ¿no? Y no empatizan con ellos los compañeros, no empatiza la sociedad. Y además el estigma salta a la familia, ¿no? Tenemos siempre un algo para echarle la culpa a alguien, ¿no? Esta cosa de los niños, yo no he sido, ¿no? Bueno, pues aquí nadie ha sido. Y es cierto, nadie ha sido. El problema es que se dice, yo no he sido, pero la culpa la tienen los padres, ¿no? Y los padres decimos, no, es que en la cosa no va bien porque es que en la escuela es que los demás no lo comprenden. Yo creo que tiene mucho que ver con esta idea de que es una discapacidad invisible. Y es un trastorno que implica las emociones, que tiene un alto impacto en las habilidades sociales, tiene un alto impacto en la conducta y tiene un alto impacto en la motivación de las personas, ¿no? Esto de cuando quiere lo hace, ¿no? Bueno, realmente no es cuando quiere lo hace, es que no sabe querer lo que tiene que hacer, ¿no? Bien, es un trastorno crónico, ¿no? Yo doy estas cifras, tú me corriges si en algún momento no son correctas, son más o menos las que yo he ido sacando de charlas, de cosas que he ido aprendiendo y que he ido leyendo, ¿no? Entre el 50 y el 60% de los que lo padecen, el 60% de los que lo padecen en la infancia y en la adolescencia lo van a mantener en la edad adulta. Hay que matizar, ¿no? A lo mejor no está el trastorno entero, pero hay alguno de los síntomas que está dando muchos problemas, ¿no? Y quizás son problemas que son muy graves para un adulto. Un adulto que no pueda organizarse, un adulto que ya no es que no haga los deberes o se le olviden las cosas, sino que no entrega el trabajo a tiempo o que no organiza las finanzas, pues puede llevar a muchos problemas, ¿no? Y a lo mejor no tiene otros síntomas, pero eso es también el TDAH. Como es un trastorno crónico, en principio hay una necesidad de un tratamiento prolongado en el tiempo. Y esto complica desde el punto de vista personal, pero complica también desde el punto de vista de los sistemas que tienen que tomar parte en este tratamiento. Es un trastorno que además es muy variable en la manera en que se manifiesta. Primero porque ya nos han explicado que hay subtipos, pero eso se manifiesta de muy diversas maneras en las personas y además va variando a lo largo de la vida, también por esta idea de las comorbilidades, ¿no? No es lo mismo un niño de 10 años con TDAH, que pueda tener algunos problemas en la escuela, que un chaval con 18 años que a lo mejor está teniendo problemas de abuso de sustancias o ha generado otro tipo de trastornos o que no se relaciona bien o que ya ha fracasado escolarmente y está teniendo otro tipo de problemas. Y esto a veces no nos damos cuenta y sobre todo aquí hay muchas personas que tienen que ver con el mundo de la educación. Tendemos a pensar que el TDAH hiperactivo, ¿no? Pues es de una manera y a mí me ha pasado, ¿no? En el tránsito de primero a segundo de bachiller de mi hijo menor en un instituto en Murcia con personas formadas, la asociación nuestra a través de la federación, un proyecto grande que tuvimos, que participó también Ampachico, ¿no? Un proyecto de formación conjunta a padres y a docentes. Había formación, ¿no? Y además personas implicadas. Y en el paso yo hablo con el tutor, que no era el tutor de primero, y le cuento, bueno, mi hijo tiene TDAH, es conocido aquí en el instituto están yendo las cosas bien. Y llega la primera evaluación y un desastre absoluto, ¿no? Y entonces me pongo a hablar y voy a hablar con los profesores, digo, es que no lo han dicho, porque a veces pasa, ¿no? Hay problemas de comunicación, sí, pero es que tu hijo, la verdad, si es que es un chaval magnífico, hablamos con él, a veces en el patio, es comunicativo, habla con los profesores, la sorpresa ha sido nuestra. Claro, ellos estaban esperando un chaval disruptivo, pegando saltos, no sé cuántos, y él no es así. Entonces, esto también es importante que lo tengamos en cuenta y tiene que ver con esta idea. Y luego, a lo largo de la vida, como el trastorno está, claro, las demandas sociales van cambiando. Y claro, la respuesta de una persona con TDAH pues va a ser muy distinta por toda su evolución, pero también porque lo que le pedimos es muy distinto. En el colegio podemos adaptar mucho cuando las cosas vayan bien, en la familia podemos adaptar, pero claro, cuando llegamos al mundo del trabajo o cuando llegamos a mantener una relación de pareja o cuando llegamos a la crianza, el TDAH sigue ahí, ¿eh? Y las demandas que hay que satisfacer son muy distintas, ¿no? Y esto va a hacer también
que tengamos problemas, ¿no? Posibles problemas. Bien, también nos lo ha dicho el doctor de Burgos, es infrecuente realmente, ¿no?, encontrarnos este TDAH puro. Eso es una cosa magnífica, ¿no? Y además, si lo tenemos desde los 5 o 6 años ya bien enfocado, bueno, hay padres que te lo cuentan y dicen, es estupendo, vamos, está en tratamiento y el zagal va evolucionando, pero lo cierto es que sobre todo a lo largo de la vida van a ir apareciendo, incluso pueden ir variando, ¿no? Podemos encontrarnos con una comorbilidad en un momento determinado y después nos podemos encontrar con otra, ¿eh? Y bueno, esto es algo que siempre hay que tener presente, sobre todo porque cuanto mejor lo hagamos todos, más vamos a poder prevenir, ¿no? Me gusta esta diapositiva. 6 veces más probabilidades tiene una persona con TDAH de tener otro trastorno psiquiátrico o trastornos del aprendizaje. 6 veces más que cualquier otra persona que no lo padezca. Es una discapacidad invisible. La sociedad no lo conoce, ahora os daré algunos datos, por esta idea de que implica emociones e impacto en habilidades sociales. Esto que os decía, ¿no? Lo que vemos es otra cara, no vemos una persona que tiene un trastorno, vemos manifestaciones que no nos gustan, personas que no se comportan bien, personas que un día hacen una cosa y luego al día siguiente parece que es que no quieren, que lo hacen cuando le da la gana, cuando se esfuerza, ¿no? Es que cuando él quiere, lo hace. Eso tiene mucho que ver con la demora excesiva entre la aparición de los síntomas de forma significativa y el diagnóstico. Los padres tardan muchas veces, en preguntar. En el colegio se tarda mucho en pensar que puede haber esto, ¿no? Y además, y esto es un poco también de experiencia, realmente las familias nos dicen que ha habido muchos tratamientos, se le ha tratado de muchas cosas al niño. Empezó a ir al psicólogo cuando tenía 6 años y luego a los 10 años resulta que alguien nos ha dicho o alguien nos ha establecido un diagnóstico de TDAH. Y esto pues también complica mucho, ¿no? Hay un estudio, ahora mismo está funcionando en nuestro país, y yo creo que es una iniciativa importante. Nosotros como federación estamos participando en lo que se llama el proyecto PANDA, ¿no? Es un proyecto de envergadura a medio plazo, va a ser un proyecto que está funcionando 3 años ya, o sea que va a funcionar durante 3 años y se van a hacer estudios importantes, ¿no? Por ejemplo, se va a hacer un estudio de prevalencia a nivel nacional, que creo que es muy importante porque siempre nos dicen, bueno, a los padres sobre todo, ¿no? Es que ¿cuánto hay, no? ¿Cuánto hay? Aquí nos contáis los americanos y sabemos que es lo mismo lo de los americanos que lo de los franceses o de los japoneses, ¿no? Dentro de esos estudios se ha hecho un estudio sobre el conocimiento de la población general sobre el TDAH y los datos son realmente impresionantes. Claro, nosotros vivimos un poco el mundo del TDAH y pensamos que esto es algo que se conoce, ¿no? A pesar de esta prevalencia, he puesto el 5,3% porque es la que dice el estudio, el 5%, ¿no? Es la cifra estándar. Cuando se le pregunta a la gente, espontáneamente el 96% no sabe qué es el TDAH. El 96% de la población. Es decir, un trastorno que afecta al 5%, menos del 4% saben qué es el TDAH de forma espontánea. Luego cuando se les pregunta, pues sí. Y luego hay muchas confusiones, ¿no? El 70% piensa que esto es un problema de niños, como antiguamente, como cuando nosotros empezamos. Mis hijos ya son más mayores y cuando empezamos, pues esto era una cosa de niños. Y eso sigue operando, ¿no? Y lo comentaré al hilo de la atención en el sistema de salud. Hay casi un 40% que piensa que es un problema que solo llega hasta la juventud y solo hay un 25% que piensa que este trastorno puede llegar a la edad adulta. Un tercio de la población de esta muestra, que es una muestra grande, sobre más de 800 personas, piensa que el TDAH, a pesar de lo bien que nos lo han explicado, ¿no?, se debe a una vida familiar y a un ambiente escolar desorganizado. Es decir, yo no he sido, ¿no? Esto es, hay alguien que lo está haciendo mal. Luego otra cosa que pienso que es relevante en relación con lo que os decía, ¿no?, del trastorno de alto riesgo, es que
un 4% de la población piensa que es un problema relativamente leve y que además va a desaparecer con la edad. Solo el 60%, es decir, casi la mitad de la población, no sabe que existe un tratamiento o una intervención sanitaria para el TDAH. Y bueno, el 3% de la muestra hay gente que considera que el TDAH no supone ninguna limitación en la vida de una persona. Bien, os traigo unos datos simplemente para que nos demos una idea de la magnitud, ¿no? Entre 6 y 16 años, que es nuestra escolarización obligatoria, partiendo del 5%, en España tenemos 240.000 personas que de alguna manera están en riesgo o tienen posibilidad de tener un TDAH más o menos leve, más o menos grave, pero son cifras importantes. Si lo llevamos a los 18 años, son 288.000. Sobre los adultos, partiendo de que sea un 3%, nos encontramos que de los 17 en adelante tenemos 1.170.000 personas, de 18 en adelante 1.142.000. En relación con las personas que hay en tratamiento farmacológico, y esto es importante también por lo que decía el doctor de Burgos, ¿no? En tratamiento farmacológico, extrapolando las cifras de consumo de metilfenidato, pues nos encontramos que de promedio hay 100.000 personas en España que están en tratamiento farmacológico, sobre esas cifras que hemos dado. Y además daros cuenta que es un dato muy estacional, es decir, que se sigue haciendo vacaciones, se sigue dando, en el grueso del curso se sigue dando más, pero luego llegamos al mes de agosto y como estamos de vacaciones, pues los niños pues se han olvidado del TDAH. Pienso que tiene mucho que ver con la idea de que es un trastorno centrado en una problemática escolar. Tiene implicación en las emociones, en las habilidades sociales y en la motivación, ¿no? Es decir, desde el punto de vista emocional es un trastorno que va a suponer una dificultad para las relaciones personales. Y esto lo sabemos muchos padres, ¿no? Pues están los retraídos que no saben, están los que siempre generan el problema. Al final están los que suelen apartarse, ¿no? O suelen estar donde no deben de estar. En el rendimiento escolar hay una probabilidad muy relevante de que haya fracaso escolar. Desde el punto de vista de la seguridad y de la salud, también lo ha comentado, es decir, está visto, está demostrado, ¿no? Y además veremos que tendremos que pagar más por los seguros, aunque el Gobierno, en una norma de hace relativamente poco tiempo, ha prohibido estas cosas con carácter general, pero en otros países está, porque hay realmente un mayor riesgo de lesiones y un mayor riesgo de enfermedades, ¿no? Un mayor riesgo de accidentes de coche y de todo tipo. En el abuso de sustancias, es un tema que es preocupante. Nosotros en la asociación en Murcia ya hemos empezado a trabajar con Proyecto Hombre, a demanda de Proyecto Hombre. Es decir, ellos ya se están encontrando con que hay que trabajar el sustrato, ¿no? En la relación de pareja, se dispara el número de separaciones. En la familia, porque no solo están los hijos, que distorsionan mucho, sino que también están los padres, que también tienen, alguno es relativamente común por ese alto componente genético, que lo haya, ¿no? Y entonces es muy difícil, ¿no? El criar siendo TDAH. Pues claro, si además tenemos que ponerle normas, tenemos que ser consecuentes, ¿no? Y claro, el TDAH es consecuente en su inconsecuencia, ¿no? Es constante en su inconstancia, eso es realmente la constancia del TDAH. Y en el entorno laboral también está estudiado, en días perdidos y en mantenimiento del puesto de trabajo. Es decir, es un trastorno, como digo, un trastorno que debe de preocuparnos, ¿no? Y sobre todo, más que preocuparnos, debe de ocuparnos, ¿no? Tenemos muchas cosas que hacer. Como es un trastorno crónico, es un trastorno que evoluciona y va a evolucionar en función del tratamiento y va a evolucionar en función de la interrelación que haya con el medio social, con el medio comunitario. No es igual dónde nace una persona, no es igual cómo son los padres, no es igual cómo es el colegio, no es igual el nivel sociocultural, no es igual. Y, por supuesto, no es igual que haya o no haya tratamiento en función, claro,
de un diagnóstico y no es igual cuando se establece el diagnóstico y cuando se empieza el tratamiento. También nos lo ha dicho el doctor de Burgos, ¿no? Por eso es un trastorno que plantea una gran responsabilidad a las familias, en primer lugar, ¿no?, a las administraciones y a la sociedad en general. ¿Por qué? Porque hay tratamientos efectivos y eficaces. Porque se pueden prevenir, o por lo menos tenemos una posibilidad de prevenir las consecuencias más discapacitantes del trastorno. Y todo esto implica que tenemos que tener diagnósticos tempranos, lo más temprano posible. Pero, y aquí ya entramos a los problemas del TDAH, ¿no?, de cómo lo abordamos. Es un tratamiento complejo. Yo creo que es de los tratamientos más complejos. Todos los trastornos crónicos, por lo que yo sé, son complejos. Porque, bueno, pues las personas van evolucionando, la propia patología va evolucionando y el acercamiento es más complejo que una enfermedad puntual. Pero es que este es más complejo todavía porque tienen que intervenir diversos profesionales, tienen que intervenir con diversos métodos y por eso llamamos que el tratamiento es multimodal. Y esto es cómodo o está bien decirlo, lo leemos continuamente, los estudios lo corroboran, pero claro, ponerlo en marcha implica que mucha gente y muchas instituciones se conciencien y pongan en marcha los sistemas que hay que poner. El tratamiento necesita una coordinación muy importante entre las familias, la escuela, el sistema de salud y el sistema de asistencia social. Y esto realmente no es fácil de conseguir. Personalmente lo vivimos todos, pero institucionalmente realmente es muy complejo, ¿no? Aquí en Andalucía están con el tema de un protocolo de coordinación ya varios años detrás de que salga, ¿no? Y es que es difícil, son consejerías, son servicios, es un sistema de salud complejo, es un sistema de educación complejo y es un sistema de servicios sociales complejo, ¿no? No meto el tema de justicia porque eso todavía es más complejo, pero ya estamos planteando y estamos empezando a dar pasos en ese sentido. Vamos a pegar un repaso así rápido de cómo están los sistemas. En el sistema escolar, ¿no?, ¿qué tenemos? A nivel estatal ya tenemos una norma que tangencialmente ya reconoce al TDAH. Es un paso muy importante de cara a la visibilidad. Ya hay dentro de las becas de atención a la diversidad, logramos, y este es un logro que sí que puede atribuirse directamente a la Federación, en las becas para este alumnado, a partir del curso 2010-2011, ya se reconoce expresamente, con nombre y apellidos, visibilidad que vamos buscando, el TDAH. Y esto ya significa dos cosas. Primero, que hay personas que van a tener ayuda y que hay alguien que tiene que decir desde el sistema escolar que esta persona tiene TDAH y si tiene ayudas para reeducación pedagógica. Luego ya está claro que estamos ahí. Y un efecto reflejo en las personas que no pueden acceder a la beca por cuestiones de los límites económicos, pero ya existe un nombre. Es muy importante que haya un nombre, ¿no? ¿Dónde lo dice? Es una lucha que llevamos, porque claro, cuando llega uno y se tropieza con un inspector o se tropieza con un orientador que dice, bueno, es que yo no le puedo decir al profesor esto, ¿dónde dice que yo puedo decir esto? Bueno, pues aquí tenemos, ¿no? Se les da dinero para que hagan reeducación pedagógica cuando el centro no la puede dar. Si se hace reeducación pedagógica es porque algo tenemos, ¿no? En la normativa de comunidades autónomas, dentro de lo que se llaman los decretos de atención a la diversidad educativa, que es desarrollo de la legislación básica estatal, de momento solo en 2 comunidades ya los tenemos ahí puestos. Hay un grupo dentro de los alumnos escolares con necesidades específicas de apoyo educativo, no necesidades educativas especiales, que no es el grupo en principio del alumnado con TDAH, ya se reconoce a estos escolares como escolares con necesidades específicas de apoyo educativo, por tanto, con necesidad y derecho de las familias a que se haga una
evaluación psicopedagógica, ya que se establezcan en función de las circunstancias las adaptaciones, sean de acceso al currículo, sean adaptaciones metodológicas o sean, en su caso, adaptaciones curriculares significativas. Esto, en las comunidades en donde está, que ahora mismo, como os digo, de momento solo es en Murcia y Baleares, está dando lugar a un cambio, porque además los decretos de atención a la diversidad educativa son decretos que no afectan solo a la ESO, afectan a la ESO, afectan al bachiller y afectan a la formación profesional de grado medio, que es parte de la educación secundaria, pero también a la formación profesional de grado superior, que ya es educación superior, ¿no? Y esto, bueno, yo creo que este es un camino por el que hay que seguir para poder enseñar, como en el chiste, ¿no? Enséñale el decreto, pues aquí está el decreto. Mi hijo tiene derecho a esto. Solo tenemos 4 comunidades que tienen programas generales, desde el punto de vista del sistema educativo, más o menos amplios, son distintos, específicamente dirigidos al alumnado con TDAH. Solo 4, de 17 más 2 ciudades autónomas. No tenemos ningún plan a nivel estatal, al margen de que puntualmente tenemos proyectos PROA, tenemos experiencias en colegios, en todas las comunidades donde hay personas sensibilizadas con el TDAH y se está haciendo mucho. Pero así abordar este problema que afecta a 1 de cada 20 escolares, pues no tenemos, con carácter general. Y solo en una comunidad autónoma hay un equipo de orientación específico para este problema que, como digo, afecta a 1 de cada 20 escolares. Es muy común que en las comunidades autónomas haya equipos específicos pensando en las altas capacidades, porque ya además la ley los nombra especialmente y está muy bien y es muy necesario, pero tenemos muchos menos de altas capacidades que de TDAH. Parece que es una cosa razonable que a nivel de cada comunidad autónoma por lo menos haya un equipo de referencia donde la gente pueda acudir, se encargue de las actividades de formación, etcétera, etcétera. La experiencia que está habiendo en Murcia en este sentido realmente es interesante, porque se está generando una sinergia, ¿no? entre sobre todo los orientadores, que es el camino de entrada a los colegios, ¿no? Los orientadores se van empoderando en relación con el TDAH, van viendo que van solucionando muchos problemas trabajando sobre el TDAH y eso poco a poco va permeando a los profesores. Bien, la conclusión es que, y esto es grave, hay una situación de discriminación territorial en nuestro país. Según donde esté escolarizado un chaval con TDAH, sus perspectivas, esa parte de la evolución o que va a condicionar la evolución de este trastorno crónico, está determinado por algo perdón, que depende exclusivamente de los poderes públicos. Es decir, es un problema realmente de derecho de igualdad. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué si yo he nacido en Castilla y León, que han aprobado ahora un protocolo, si bien con un carácter al final no llega a ser vinculante, pero bueno, ya hay un protocolo, porque ya se sabe cómo funciona el trasvase de información, sistema de salud, sistema escolar, etcétera, y si yo he nacido en Asturias, pues esto no está, o porque en mi comunidad hay programas específicos para alumnado con TDAH y en la otra comunidad no. Cuando me cambio de comunidad, ¿qué pasa? Lo he perdido todo. O de pronto me cambio de comunidad y caigo en una comunidad en donde encuentro la solución o un camino de solución al problema de mi hijo. Creo que desde el punto de vista de la Federación Española esta es una de las líneas que queremos siempre poner de manifiesto, ¿no? Se está lesionando el derecho a la igualdad. ¿Qué pasa en el sistema de salud? Bien, lo primero es que tenemos lo mismo, pocos programas específicos dirigidos al abordaje del TDAH. Yo, en el ámbito estatal, estamos detrás de que en la estrategia de salud mental nosotros queremos ponerle nombre, ¿no? Queremos hacer visible el trastorno. Hemos estado en reuniones con el Ministerio, sí, que se trabaja, siempre nos dicen, y es un avance muy importante, ya está la guía de práctica clínica, qué duda cabe, es un salto cualitativo, ¿no? Porque además podemos ir con la guía y tenemos un apartado en la guía para padres y también para profesores, donde les podemos decir todos esos mitos y fantasmas,
vamos a ver, y esto además es oficial. Es un paso importante, pero nosotros queremos que en las estrategias de salud mental, con estos niveles de frecuencia de aparición de este trastorno, pues que se diga algo, ¿no? Yo solo he encontrado líneas generales en 2 comunidades autónomas. En la Comunidad Autónoma de Cataluña, específicamente, TDAH y abuso de sustancias. Hay un programa específico dentro de su plan o su estrategia de salud mental. Y en la Comunidad Autónoma de Murcia, en donde sí ya hay un programa específico de implantación de la guía de práctica clínica, ¿no? Actuaciones en relación con, bueno, protocolizar, etcétera, etcétera. Y solo tenemos 4 comunidades autónomas en donde este tema tan importante de la coordinación, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hace el pediatra cuando le pasa esto? El pediatra sabe lo que tiene que hacer hacia arriba, pero hacia el lateral no sabe lo que tiene que hacer. Y en el colegio pasa lo mismo, ¿no? Hay que saber y hay que, porque además incluso en el propio diagnóstico es muy importante que se pueda recoger. Y tiene mucho más valor cuando lo pide el pediatra, lo pide el psiquiatra, tiene mucho más valor para el colegio, se lo toman mucho más en serio que cuando somos los padres y decimos, oiga, relléneme esta escala a ver si los profesores, porque es que me lo han dicho en la asociación. Y bueno, hay quien conoce a la asociación y sabe lo bien y lo rigurosamente que se trabaja, y hay quien dice, bueno, pues ya están estos aquí de la asociación metiéndose en camisa de 11 varas, donde no los llaman, ¿qué sabrán estos, no? He de deciros que los protocolos son distintos. Os he comentado Castilla y León, que es el último que se ha aprobado este año, se ha publicado en agosto, y al final se metió una coletilla de que no tenía carácter vinculante. Entonces, no es igual tener un protocolo vinculante con una comisión de seguimiento y con actuaciones de puesta en marcha, etcétera, ¿no? Bueno, aquí, como lo voy a dejar, tenéis los enlaces a los protocolos que hay en las comunidades autónomas para que los podáis ver. Realmente los protocolos se parecen bastante, ¿no? Y yo mi consejo siempre a las asociaciones es decir, bueno, de momento ponernos lo que tienen los otros, ¿eh? Y después lo mejoramos, no vayamos a estar todo el tiempo. Yo aprendí de muy pequeño, me lo enseñó mi maestro en la universidad, ¿no? Que lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Es que no, porque es que aquel quiere, es que tiene que salir, es que tenemos que perfilar. No, mira, un protocolo que dé origen al movimiento. En la administración lo más difícil de todo, trabajo en la administración ya muchos años, es iniciar, poner en marcha. En cuanto ya se pone en marcha, ya hay una persona responsable, incluso una unidad que se reúne, ya empieza a aparecer, ¿no? Y esta misma gente se encarga de que la cosa... Lo difícil es conseguir que salga un primer papel, ¿no? Que pueda llegar a los sitios. Y eso yo creo que tenemos que conseguirlo en todas las comunidades autónomas. En el sistema de salud, ¿no? Seguimos. Una demora excesiva en el diagnóstico, ¿no? Lo cual, con lo que hablábamos del diagnóstico temprano, es un problema grave. Yo tengo aquí puesto, lo tenía recogido, en torno a 2 años desde la evidencia de los primeros síntomas en la familia o en el colegio. Ayer, en una jornada similar que tuvimos en Murcia, de nuestra asociación, y también en el marco de un proyecto que llevamos desde la universidad, del ámbito, ese que os decía, de la justicia penal, de implicaciones penales, criminológicas y penitenciarias del TDAH, porque tenemos que trabajar también con nuestros chicos cuando todo va mal, o con nuestros adultos cuando todo ha ido mal. Y no son muchos los que les va mal, pero dentro de los que hacen estas cosas porque todo ha ido mal, sí hay muchas personas con TDAH. En los estudios de otros países, y uno que se presentó en el Congreso de Psiquiatría Forense en 2010 en Barcelona, hablaban de un 30% de la población penitenciaria. Si daros cuenta, 1 de cada 3 que ha cometido un delito y además está evidentemente con muchas comorbilidades y muchas de ellas relacionadas con el consumo de sustancias, 1 de cada 3 reclusos tiene un TDAH, que si trabajamos podremos trabajar en reinserción social, etcétera, etcétera, pero si lo desconocemos... Bueno, pues decía el doctor Soutullo, daba una cifra de hasta 6 años, lo cual, si ya 2 años parece muy excesivo, dentro de que es un diagnóstico que a veces es complicado, ¿no? Porque
toda la gente que tiene que intervenir y luego que a veces no es fácil, ¿no? Hay que estar esperando, a lo mejor aparece, pero hay otras cuestiones, hay que esperar a ver cómo evoluciona. 6 años de deterioro. En cualquier caso, yo lo que creo que es muy importante, y también os digo, para los que estáis trabajando en el protocolo, en Murcia, en la última reunión de la Comisión de Coordinación, que asistimos también en representación de la asociación, conseguimos que cuando alguien entra al protocolo, que es de diagnóstico y tratamiento, a partir de ese momento ya hay que establecer medidas. Después ya veremos si hay diagnóstico o no hay diagnóstico, pero en la escuela no nos vamos a quedar quietos. Y en el programa de entrenamiento a padres no nos vamos a quedar quietos. No vamos a estar esperando, bueno, vamos a aclararnos, ¿no? Es que el neurólogo dice que no lo tiene claro, es que parece... No, bueno, pero de momento tenemos un problema y en la escuela el abordaje es el mismo, sea el problema el que sea. Si hay problemas de atención, si hay problemas de impulsividad. Bien, hay una insuficiencia de medios para el tratamiento en el ámbito de la salud mental, con carácter general. Tú lo has dicho, ¿no? El tema de la terapia cognitivo-conductual, estas terapias que tenemos que hacer, requieren, sobre todo al principio, un trabajo muy continuado y durante un tiempo. Y sencillamente nadie, no el TDAH, nadie, en el ámbito de la salud mental lo tiene. Me señala Carmelo que esto de estar aquí, que en Andalucía se aprobó el año pasado una medida en educación para iniciar la atención aún sin diagnóstico, de lo cual me alegro y me lo apunto para comentarlo por el país. Y bueno, tenemos un problema serio, que estamos muy implicados con este problema en la Federación, lo estamos diciendo, el Senado incluso se ha manifestado en este sentido, que es que el tratamiento farmacológico es muy caro. Es muy caro y hemos visto la efectividad del tratamiento farmacológico, es decir, que mientras que todo lo demás lo tenemos muy complicado de solucionar y necesita mucho más tiempo, hay un alto nivel de eficacia de un tratamiento que muchas familias no lo están dando o incluso se está viendo el paso del metilfenidato de liberación prolongada o osmótica al otro, volviendo al Rubifen, con todos los problemas que el Rubifen tiene, que los hemos visto, ¿no? ¿Qué haces con la toma de la hora del recreo? ¿Quién se la da? ¿Quién supervisa? ¿Se la toma o no se la toma? O incluso se la da a otro en el patio o simplemente se le olvida. Y esto es una cosa que tiene una solución muy fácil. Y a pesar de que nos dicen, es que los recortes, etcétera, etcétera, todo esto no es nada realmente económicamente comparado con las tiras de análisis de los diabéticos. Es decir, que las cifras de las que manejamos, estamos hablando de mucho dinero si lo consideramos en números absolutos, pero en números relativos en el contexto del sistema, con el número de pacientes que hay en tratamiento y los que irán incorporándose, esperemos, sigue siendo algo muy poquito significativo. Es decir, el argumento de que ahora no se puede, no. Es que hay que querer. Nos llevan diciendo que sí. En la Federación hemos estado, con la Dirección General de Farmacia, lo entienden, incluso ven que no hay ningún problema legal. Los supuestos para la consideración como fármacos de aportación reducida de los beneficiarios, que sería el nombre técnico, no requeriría ni siquiera la modificación del decreto que regula esto. Bastaría una resolución del director general, de la Dirección General, en este sentido. Como dicen en mi tierra, nos llevan en palabras. Nos lo dicen y nosotros ahí, bueno, pues nosotros no nos cansamos, no somos corredores de fondo. Bien, la consecuencia es que tenemos un relevante número de afectados sin diagnóstico y o sin tratamiento. Y hay un problema que yo creo que es importante y que se está viviendo en las asociaciones, la estamos viviendo, que es que hay dificultades en la transición de salud mental infanto-juvenil a adultos. Yo no sé si lo digo bien, pero me da la sensación, lo decía el doctor Soutuyo, y yo sé que es así, porque mi mujer es médico. Cuando tuvimos el diagnóstico de mi hijo menor, yo le pregunté, dice, no sé nada, yo estudié y a mí lo que me dijeron es que había unos niños que se llamaban hiperkinéticos que paradójicamente se le daban anfetamina y mejoraban. Era todo lo que se sabía, ¿no? Ahora yo pienso que en el ámbito de la salud mental infanto-juvenil se sabe mucho.
como tú has dicho, están formados en todos los congresos, igual que en los congresos de pediatría. Digamos que hay un fijo, ¿no?, que es el TDAH, pero en los adultos no. Y cuando nos encontramos que cuando pasa el adulto, aparte que incluso hay quien tiene problemas desde el punto de vista de la medicación, problemas administrativos, porque no quiere, porque no todavía, me decían que para final de año ya estaría la indicación en adultos del Concerta. Incluso hay gente que pone problemas y incluso también nos consta, por estas informaciones que a veces te dan personas implicadas en el tema, que se está utilizando, llamando a la gente desde el punto de vista del gasto. Oye, que tú estás prescribiendo a adultos así, y esto es mucho dinero, ¿no?, dentro de todas estas medidas. Entonces, está ese problema, los hemos llevado bien, pasa un poco como con la ESO, ¿no? Los llevamos bien, y cuando llegamos al instituto, a primero de bachiller, oiga, mira, aquí atención a la diversidad, no, es que aquí no se hacen adaptaciones curriculares significativas, no, oiga, no es esto, es que esto sigue aquí y aquí tenemos medidas. Bueno, pues en esta transición hay problemas que hay que abordar. Por eso hay poca atención a los adultos, a pesar de esa evidencia científica de que un alto porcentaje lo padecen en esos términos que os he dicho, ¿no?, y esa prevalencia que es la que suele darse. Bien, ¿y qué pasa con las familias? Yo me gusta mucho hablar de las familias. Porque las familias, y lo digo aquí, que sé que también hay familias, las familias somos mucho de quejarnos, ¿no? Y eso es una estrategia muy mala. Primero porque nos quejamos y uno se gasta quejándose y no hace cosas, ¿no? Y luego porque no podemos ir quejándonos. Podemos ir ejerciendo derechos. Pero esto de ser la gente que siempre se queja y que vamos dando pena, no. Nosotros no tenemos que dar ninguna pena. Nosotros estamos reivindicando que se cumpla, como tanta gente, que se cumplan derechos que tienen nuestros hijos, en concreto el derecho a la salud, el derecho a un tratamiento, el derecho a un diagnóstico, como cualquier persona. Y esto hay que llevarlo como hay que llevarlo en todas partes, pero nada de dar pena, ¿no? Sobre todo porque de verdad nos gastamos en muchas reuniones con padres, al final en las escuelas de padres, todo es contarte el problema y nos cegamos, ¿no? Y dice, bueno, pero es que entonces ahora lo que hay que hacer es pedir la evaluación psicopedagógica. Es que llevan 3 años sin darme la evaluación psicopedagógica. Digo, pero ¿alguna vez has pedido por escrito que te den una evaluación psicopedagógica, que tienes un diagnóstico de un profesional cualificado que tu hijo tiene TDAH? No, es que me dicen que no la pueden hacer. Claro, en cuanto meten el papel, pues ya empieza la máquina. Lento porque las cosas son lentas. Si lo pides a principio de curso, entras dentro de la programación. Si lo pides a final de curso, o como nos está pasando, ¿no?, con la adaptación en las pruebas de acceso a la universidad y ahora en los sitios donde está adaptado las pruebas de acceso a los ciclos formativos medios y superiores, que aprovecho también para deciros, en Murcia ahora mismo, y creo que esto también es una cosa, hablo mucho de Murcia porque soy de Murcia, pero también quiero deciros que Murcia es un sitio muy pequeño. Entonces, no tenemos diputaciones, delegados provinciales, subdelegados, todo eso no lo tenemos, ¿no? Allí somos pocos y todo está muy cerca. Entonces, todo es como más sencillo. Tenemos otros problemas por ser pequeños, no nos hacen caso en muchas cosas, pero en esto en concreto. Entonces nos pasa que de pronto viene una familia y te dice que el nene va todo el tiempo, ha ido bien, ha ido superando y llega a su bachiller, ¿no? Y acaba su bachiller, estamos en el mes de mayo. Y de pronto te dicen, oye, que la selectividad, y bueno, eso te lo tienen que hacer en el colegio, porque el sistema es así, es la universidad pide qué necesidades hay para las PAU, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues tengo 2 personas que no ven, tengo 2 personas que no oyen, tengo tantos con discapacidad motora, y puede decir, tengo 2 con TDAH. Dice que en el instituto no me lo quieren hacer. ¿Cómo que no te lo quieren hacer? No. Pero en el instituto tienen constancia. No, hay que hacer la historia. Tiene que haber constancia de esto porque luego nos va a ir haciendo falta. Y puede llegar a un examen de un ciclo formativo de grado superior en donde ya se admite incluso el examen oral, que eso en selectividad todavía no lo hemos conseguido, ¿no? El examen oral es una negociación, es la propuesta del instituto, que dice, no, aquí examen oral, aquí tipo test, aquí más tiempo y aquí lo que hace falta es que el chico o la chica lo haga con un ordenador.
¿no? Es un salto que, bueno, pues ahí está la experiencia, pues luego intentaremos extrapolarla a la universidad. Porque claro, es que en la universidad han hecho otra vez la variabilidad. Se les da más tiempo y los ponemos en un sitio aparte, ¿no? Como aquello de la primera fila. Y así lo tenemos también, a veces va bien, ¿no? Pero a veces señalar al nene, desde chiquitico siempre en la primera fila, pues a lo mejor no es lo correcto, depende de cómo sea el nene, ¿no? Yo, desde luego, en el caso de mis hijos, no darles más tiempo no ayuda. Al contrario, se desesperan mucho más, hacen mucho menos. Lo que necesitan es una cosa rápida, funcionan de otra manera. Entonces, en el examen oral cambian. Pues, bueno, lo que necesitan es eso, ¿no? Esa adaptación. Bien, las familias, las que nos quejamos. Somos familias que, bueno, pues tenemos uno o dos o tres miembros afectados por un trastorno, como tantas familias. Y este trastorno pues tiene unas peculiaridades, como otros tienen otras. Y este trastorno implica que las familias tienen que tener más dedicación. Y esto hay que saberlo. No es igual, es que, claro, mi hermano, fíjate, va arriba y para abajo, no sé qué, y yo aquí pringado el fin de semana, tal, no sé cuánto. Vale, pero esto es así. Más formación, porque es un trastorno que tenemos que conocerlo muy bien. Primero, para fortalecernos de qué es lo que pasa, ¿no? Es muy importante que sepamos que no, primero, que no tenemos la culpa, que es que esto está ahí, solo que no se ve. Necesita más recursos económicos y esto complica mucho, porque ya tenemos otro punto de diferencia. O una gran reorganización de la economía familiar, y esto hay que saberlo. A lo mejor cosas que otras familias hacen, pues nosotros, si tenemos los recursos, no los podemos destinar a esas cosas que hacen otras familias, sino que tenemos que destinarlos a cubrir todo esto que no cubre el sistema público. Pero no pensemos que es solo nuestro. Es decir, todo aquel que necesita ese tipo de intervenciones más de ámbito psicológico, etcétera, está en la misma situación, ¿no? Y nuestras familias tienen que ser familias mucho más organizadas, sin ninguna duda. Y tenemos que organizarnos, y a veces esto se complica porque si por la parte de arriba hay alguien, pues el tema de la organización, entonces luego está allí la mamá, que al final, bueno, pues si es la mamá, ¿no? O el papá, si le toca al papá, porque la mamá es que no se lía, ¿no? Y llega la hora de comer y no le ha dado tiempo. En fin, eso no nos lo podemos permitir. Pero igual que quien tiene un hijo con una discapacidad motora que va a una silla de ruedas, pues tiene que poner las puertas más grandes y eso no se puede discutir y hay que quitar la bañera. Y eso no lo podemos discutir, con lo que a mí me gusta la bañera, ¿vale? Pues cuando vaya a un hotel. Nosotros cuando vamos a un hotel nos desorganizamos lo que nos dé la gana. Pero en la casa no podemos, de ninguna manera. Bien, ¿por qué más dedicación? Porque tenemos que supervisar. Y este es un tema que, sobre todo si es el más pequeño, el que viene con el don del TDAH, pues no estamos acostumbrados y ahí vienen problemas. Claro, es que su hermano a su edad, bueno, este ya puede salir. Sí, ¿con quién va? Y cuando llega el fin de semana, ¿qué hacemos? Y hay que estar ahí encima, y hay que estar encima de los deberes. No es que ya tiene 13 años, ya, no, es que justo es que no. Es que si no está encima, pero encima en muchos ámbitos, ¿no? En su ocio, en todo, ¿no? Tenemos que dedicarle tiempo al colegio, y esto es muy importante. No tenemos que ser los pesados, esto me gusta decirlo. Tendríamos que intentar establecer desde el principio, en la primera entrevista que tengamos con el tutor, un sistema de comunicación y de citas que lo dejáramos fijado, para que no nos estén llamando cuando hay un problema o cuando nosotros vayamos cuando hay un problema. No es bueno. Nos comunicamos cada 15 días por correo, por teléfono, o en cualquier caso nos vemos cada 15 días, simplemente para decir que las cosas van estupendamente o que las cosas no van bien. Pero no esté a demanda, que resulta además en la demanda a mí no me viene bien, o la demanda nuestra resulta que el profesor lo estás pillando en un momento en que no puede. Tenemos que intervenir en el ocio. A todos los niveles. Primero porque a veces tenemos que proporcionarles a nuestros hijos ocio, porque no saben muy bien jugar,
o su manera de jugar interrumpe a los demás, o tenemos que ir también viendo cómo vamos ayudándoles, como en tantas cosas, ¿no? Pues hay que ayudarles un poco a encontrar caminos donde ellos encuentren gratificación de ocio, y eso implica también pues un cierto trabajo, ¿no? Y tenemos pocas ayudas desde el punto de vista social. Tenemos que implicarnos en las relaciones sociales de nuestros hijos, ¿no? Y todo esto trabajando, ¿no? Entonces, esto nos complica también. Tenemos que formarnos, tenemos que conocer el trastorno, ¿no? Y tenemos que conocer a nuestro hijo. Me ha gustado mucho lo que has dicho, ¿no? Porque es que nuestros hijos también son adolescentes, ¿eh? No siempre es TDAH, es que es un adolescente. Entonces, pues bueno, pues él va a ir buscando y va a ir probando y va a ir tal. Y él juega con las maquinitas como todo y te cuenta una cosa cuando viene, te cuenta lo que quiere contarte, porque te lo va a contar todo, ¿no? Y esa idea de que los tenemos monitorizados, yo me ha gustado mucho, porque es que es verdad, vivimos así. Y cosas que en el otro no tenían ninguna importancia, para nosotros ya son un problema. Tenemos que conocerlo, y conocerlo cómo es con el TDAH, saber cómo es, sobre todo también para ir viendo por dónde, ¿no? En ese sentido, sin monitorización, ¿no? Porque hay veces que tenemos señales y a veces estamos tan agotados que decimos, bueno, esta no la veo, la paso, ¿no? Y a lo mejor hay que pasarla, pero hay que estar atento. Y tenemos que tener técnicas y estrategias educativas, sobre todo mientras que en los colegios no se encarguen realmente de estas cosas, porque nosotros muchas veces, pues bueno, pues le apoyamos directamente nosotros o alguien apoya en la casa y apoya para el examen, pero hay que apoyarlos también, y eso sería lo ideal, ¿no? Que tuviéramos esos apoyos extraescolares, conocieran TDAH y les fuéramos enseñando al mismo tiempo técnicas de organización y trabajáramos eso, ¿no? Al mismo tiempo que se hacen los deberes se puede enseñar a cómo organizarse, ¿no? Y técnicas de estudio, y hay que ir trabajando todo eso, y todo eso pues requiere saberlo, ¿no? Los recursos económicos. Hemos visto el tratamiento farmacológico, que en sí es un problema, y es un problema que ahora mismo en España es un problema serio. Hay familias, precisamente las que menos tienen, las que, digamos, todo lo otro va a fallar más, ni siquiera esto, ¿no? Los costos de las intervenciones psicopedagógicas que se están dando fuera. La mayoría, o en muchos sitios, son las asociaciones las que están supliendo esta carencia, ¿no? Y donde no hay asociaciones, o la asociación no ha llegado a ese nivel de poder atender y hacer este tipo de intervenciones, pues la gente está yendo a pagar sus psicólogos, y a veces están pagando un psicólogo para jugar un tiempo al parchís, ¿no? A 40, 50 horas, 50 euros, porque hay que jugar al parchís, es verdad, ¿no? Está bien, pero no se puede pagar eso, ¿no? Y luego porque hay una necesidad generalizada de apoyo extraescolar. La mayoría de los niños necesitan, si no siempre, bueno, con una alta frecuencia. Y además tenemos costos nuestros, nuestros de las familias. Tenemos días perdidos de trabajo, hay familias en donde hay que empezar a hacer también terapia con los dos, con uno, porque todo esto afecta mucho, ¿no? Y eso al final cuesta dinero. Más organización, una vida familiar estructurada es imprescindible, hay que planificar los horarios, hay que prever las actividades, ¿no? Es terrible cuando no lo has hecho y llega el fin de semana, entonces, ¿qué hacemos? Nada de lo que tú digas le parece bien, nada de lo que él o ella dice a ti te parece bien, porque muchas veces son cosas absolutamente disparatadas, ¿no? Vale, estaría estupendo, pero esto tendría que haberlo sabido la semana de antes, ¿no? Tenemos que planificar las actividades y tenemos que descansar. Ahí las asociaciones pueden ayudar y si no, nos ayudamos entre nosotros. Y si no, oye, para eso también está la familia, que tenga una familia cerca. Oye, esta tarde te vas a hacer tu cargo, o tú al tío, al primo, tú te lo vas a llevar al cine, que yo necesito ir al cine, ¿no? Algo, ¿no? Pero un respiro, ¿no? Que un paseo a veces viene bien y de vez en cuando, pues bueno, aparte de hablar de los problemas, pues en la pareja también se puede hablar de otras cosas. Bien, en este contexto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que decimos desde la Federación? En primer lugar, una cuestión de derechos fundamentales, garantizar el derecho al tratamiento. Si lo pensamos en otras patologías, esto es algo obvio, pero en nuestro caso se está viendo negado. Evitando el infradiagnóstico,
especialmente ahora mismo más grave en el caso de los adultos, y evitando el retraso y el tema del precio de los fármacos, ¿no? que es un tema que a mí me preocupa mucho. Tenemos que prevenir la aparición de las consecuencias más discapacitantes, ¿no? Este es el problema, lo decíamos al principio, es un trastorno de alto riesgo. Tenemos que trabajar mucho para que esto no pase, ¿no? Y eso se consigue con el fomento del diagnóstico temprano, se consigue con la inclusión de objetivos específicos en materia de TDAH, ¿no? Pues eso, la implantación de las guías de práctica clínica, que haya un programa, que nadie se quede sin estudiar la guía de práctica clínica y ver cómo la implantamos en este centro de salud o en este centro de salud mental, ¿no? Y todo esto es parte de esa visibilidad que yo creo que es imprescindible. Esto que viene detrás es más complejo, ¿no? Aumentar los recursos personales, económicos, materiales y organizativos de los sistemas de salud mental en las comunidades autónomas, ¿no? La época no acompaña mucho, pero no hay que dejar de demandarlo, ¿no? En cambio, esto sí se puede hacer lo último, ¿no? La coordinación, ¿eh? Esto no cuesta dinero. Esto es simplemente conseguir sentar a la gente que está sensibilizada y que tiene que actuar sobre este problema desde salud, desde justicia, que os digo que me consta que en justicia están viviendo esto como un problema, en justicia de menores. Ahora, a final de noviembre, volvemos a hacer por segundo año, a petición del Ministerio de Justicia, a petición de los equipos técnicos valoran a los chavales, ¿no? Los infractores de 14 a 18 años no se les imponen penas, se les imponen medidas y las medidas se pueden adaptar mucho, ¿no? Y entonces ellos están viendo al TDAH, ¿no? Están viendo la peor cara del TDAH y no tienen herramientas, ¿no? Bien, esto es muy importante que ellos las tengan, porque a esas edades todavía podemos hacer mucho, incluso en el curso este que hacemos con el Ministerio de Justicia, las medidas que hay son muchas veces una oportunidad, porque a un chaval se le puede poner una medida de libertad vigilada que está en su casa o que vaya a un centro y se le puede decir que siga un tratamiento. Y si sigue el tratamiento las cosas van mejor personalmente y desde luego para él, porque si no cambia la medida, ¿no? Entonces, muchas veces es una oportunidad de ofrecerle un entorno estructurado y que inicie un tratamiento, un chaval de estos, ¿no? Por tanto, estos protocolos, este flujo de información es imprescindible. Garantizar la igualdad y la no discriminación de los escolares, ¿no? Esto lo hemos visto. Yo creo que el TDAH, por estas características, necesita estrategias integrales, ¿eh? Porque aquí está afectado, si hablamos de los menores, todo esto, del sistema escolar, pero claro, cuando hablamos de más mayores, e incluso al final del sistema escolar, tenemos el tema del empleo, ¿eh? Y el empleo de una persona con TDAH a veces también tiene complicaciones, ¿no? Muchos o no logran acabar la ESO o acaban la ESO y entran en una formación profesional y debería de establecerse un mecanismo de apoyo, ¿no? Porque lo que no tiene sentido tampoco es lo que está pasando, ¿no? Los vamos tutorizando, los vamos ayudando y cuando llega al mercado laboral, pues tú como los demás, ¿no? En los servicios de empleo, pues dentro de las cosas que hay que saber, pues una persona tiene TDAH, pues a lo mejor hay que ayudarle de otra manera, ¿no? a encontrar su empleo. Entonces necesitamos esos programas de apoyo a las familias y esa capacitación, ¿no? Sobre todo al final de cara a esa integración social y laboral. Y bueno, esto es simplemente un repaso. Afortunadamente, en el Senado el año pasado estuvimos en el ámbito, en el momento de la Semana Europea, fue una actuación, los senadores se portaron muy bien en ese aspecto, fue relevante desde el punto de vista de la visibilidad del TDAH y el Senado ya se comprometió. Y bueno, estos son compromisos políticos, no tienen más valor, pero es un mandato al Gobierno. El Senado le pide al Gobierno el tema de los fármacos de aportación reducida por el beneficiario, la puesta en marcha de estos protocolos de los que hemos hablado
el aumento de la dotación de medios, esto es más dirigido a las comunidades autónomas, entonces todavía es mucho más fácil, ¿no? Desde el Senado le dicen a las comunidades autónomas que lo hagan. Pero bueno, se habla específicamente de un mandato al Consejo Interterritorial de Salud. Yo creo que esto es importante, ¿no? Digamos que los que están representados allí ya no nos deben de decir, no, esto es que es competencia del Estado, que es lo que nos dicen muchas veces, no es que esto es competencia del Estado, y en el Estado nos dicen, no, es que como lo tenemos transferido, el tema del aumento de medios económicos y humanos, ¿no? Para el ámbito pedagógico, ¿no? Y ese reconocimiento con carácter estatal, con carácter de normativa básica del TDAH, ¿no? En el ámbito, digamos, organizativo, ¿no? Que no haya esta dispersión que tenemos. Y bueno, a mí me gusta acabar con esta idea de que juntos podemos marcar la diferencia. Me gusta la diferencia y me gusta el juntos, ¿no? Y está aquí estos dos muchachitos, ¿no? Encantadores. Y aquí tenemos, bueno, ahora ha salido Dani Martín, ¿no? Nos viene estupendo, ya lo había dicho, pero bueno, además hizo una entrevista bonita, ¿no? Lo explicó bien, nuestro Michael Phelps. Tenemos también a Pablo Moto, buscamos ejemplos positivos, ¿no? Pero entre ellos y ellos tenemos esto que existe y tenemos esto que es el sufrimiento que también existe, ¿no? Y aquí es la clave que entre nosotros marcaremos la diferencia. Gracias. Me comentaban antes por la línea interna que tenemos que no hay preguntas en Twitter y que además lo está dejando todo tan claro, que la verdad es que hay muy pocas preguntas incluso entre la gente. Pero en fin, algunas tenemos y vamos a pasar a hacérselas. Bien. ¿Se ha realizado algún estudio para determinar qué porcentaje de niños o niñas con TDAH abandonan su escolarización sin alcanzar o terminar la etapa de la ESO? Realmente sí hay estudios más puntuales, ¿no? Pero en torno al 50%, ¿no? De fracaso escolar en sentido estricto. Es decir, fracaso escolar es no acabar, no conseguir la titulación de la educación obligatoria, que es la ESO. En torno a la mitad. Bien. ¿Es cierto que este trastorno se da más en niños que en niñas? Y si es así, ¿por qué tenemos la sensación de que los hombres reconocen menos el trastorno y se implican menos? Pues son muchas cosas. Yo esto de los hombres y las mujeres, yo creo que lo podría contestar mejor Rafael, ¿no? Que es mucho más frecuente en varones que en mujeres. Una proporción de 4 a 1, más o menos. 3, 4 a 1. También es verdad que probablemente se diagnostiquen menos niñas, porque los criterios diagnósticos que tenemos, sobre todo el DSM-4, se hicieron con niños entre 6 y 12 años, con lo cual muchas de las características de las niñas realmente no estaban contempladas. Otro motivo probablemente es que el TDAH inatento es más frecuente en niñas, y el TDAH inatento llama mucho menos la atención. Se consulta más por aquello que molesta, por aquello que crea problemas. En cuanto a la implicación o no de por qué los varones se implican menos, en general, esto ya es una cosa casi personal, yo creo que los varones reconocemos menos los trastornos mentales que las mujeres. Las mujeres son más proclives a pedir ayuda, a pedir tratamiento, y los varones a veces tenemos más dificultad. En edades infantiles no creo que los niños lo acepten peor que las niñas. Yo creo que es más una cuestión de los juicios de adultos, quizás. Gracias. Yo sí os quiero comentar una cosa en relación con esto de las mujeres y de los hombres, ¿no? y el TDAH,
que me llamó mucho la atención en un congreso de la Organización Europea, una psiquiatra holandesa que trabaja en cuestiones de TDAH y está ligando TDAH y género. Y entonces ella decía que efectivamente en las niñas hay mayor déficit de atención y por lo tanto menos diagnóstico, pero estaba empezando que luego resulta que ella estaba viendo que en adultos casi que se igualaban, ¿no? Y entonces ella decía, bueno, pues hay una cifra oculta de mujeres sin diagnosticar, lo cual, bueno, será o no será, pero ella andaba otro paso más y decía que en el estudio que estaban llevando a cabo, en esas mujeres había mucha fatiga crónica, mucho síndrome de fatiga crónica, y ella lo achacaba al enorme esfuerzo que habían ido realizando a lo largo de la vida estas mujeres con sus problemas grandes de atención para ir subsistiendo, muchas veces incluso llevando adelante a la familia, ¿no? Y era una llamada a poner los ojos otra vez sobre estas niñas, buenecitas, incluso hay quien dice tontitas, o que están ahí. Claro, es que no están como el nene ahí dándole el follón a todo el mundo, es que están, pero que esas personas van y claro, les va acompañando. Y insistía en esto, ¿no? Que bueno, no era una conclusión definitiva, pero que había que seguir investigando ese sufrimiento y esa idea de que es un esfuerzo realmente muy grande el que tiene que hacer una persona, sobre todo si es mujer y le toca pues crecer con esto y ayudar a crecer a otro y llevar la casa y llevar la organización, y lo van haciendo pero a costa de eso, de un esfuerzo que luego pasa la factura. Bien. Aquí una aportación que es verdad que muchas veces no estamos acostumbrados a ver las cuestiones positivas y el que aparezcan de buena primera en un ponente pues nos asombra, y una persona dice que muchas gracias por denominar un don el hecho de que un niño tenga TDAH. Y pregunta, ¿qué tanto por ciento de población está sin diagnosticar? Bueno, lo podrías contestar tú. Yo, si queréis, mejor lo contestas tú, ¿no? No, lo digo, es que ayer nos dieron algunas cifras, pero igual no me acuerdo bien, ¿no? De las estimaciones de lo que puede haber. La estimación parte de este es un trastorno que en todos los países tiene la misma prevalencia, no cambia culturalmente especialmente. Seguramente en Estados Unidos hay una prevalencia más alta porque el DSM-4, que es lo que utilizan allí, los criterios son menos estrictos que la CIE-10, la de la OMS, que la utilizamos en Europa. Si la prevalencia es el 5%, por hacer cifras redondas, que probablemente sea algo más, yo no sabría decirte cuál es la cifra de niños, tú lo has puesto antes, diagnosticados en España. Pero claro, la población del 5%, ni mucho menos, está diagnosticada. No sé decirte cuál es el porcentaje exacto de niños diagnosticados en España de TDAH, pero para nada el 5% de la población general. En los datos que nos daban ayer, yo creo recordar que diagnosticado, estimando, ¿no?, en base al consumo de fármacos y esto, que no llegaba al 0,5 del 5%. Era una llamada de atención para todo esto del mito o del fantasma del sobrediagnóstico, ¿no? En Estados Unidos era el 2,5 del 5%. Y en países como Inglaterra, países escandinavos, un poquito más bajo, pero en torno a ahí. Es decir, que en Estados Unidos, como la mitad de la población que en principio podría padecer el trastorno está diagnosticada, aquí no llegamos, de esa población, no llegamos ni al 20%, o sea, ni al... Bueno, que me pierdo con los tantos por ciento, la verdad, soy de letras, muy poquitos, ¿no? De cada 5, medio, ¿no? Medio tenemos diagnosticado. Es decir, hay mucha persona que hay que descubrirla, ¿no? Porque están ahí, ¿no? Bien.
¿Qué hacer cuando te dicen los orientadores del colegio que no necesitan más documentación y que en el centro no pueden ponerle al niño con 13 años una adaptación curricular? Bueno, soy un poco así bruto, ¿no? Yo cuando me ponen una multa y no estoy de acuerdo, pues la recurro. Y si a mí me despiden del trabajo y no estoy de acuerdo, pues voy a los tribunales. Y si a mí me pasa cualquier cosa, en cualquier ámbito, me siento injustamente tratado por una administración, pues ejerzo mis derechos. Y esto es así. Es que ejercer los derechos cuesta. Yo os puedo poner ejemplos evidentes, ¿no?, del mundo jurídico. En Murcia, no sé si en Andalucía era así, en Murcia, cuando se puso en marcha todo esto de la hora, ¿no?, de este sistema de aparcamiento, pues las multas las ponían empleados de la hora, es decir, empleados privados. Las Coprovis en concreto son las del que llevan la empresa esta. Esto es evidente que no puede ser. Es decir, esto lo entiende cualquiera, ¿no? Si no eres una autoridad pública no puedes poner una multa. Solo tiene presunción de veracidad lo que dice una autoridad pública, ¿no? Si a mí me dicen, tú has hecho esto, y me lo dice un ciudadano como yo tengo mi presunción de inocencia y me la tienes que romper. Si un guardia civil dice que yo iba a más velocidad de la permitida, yo tengo que demostrar que no era así. ¿De acuerdo? Ese es el sistema. Pero si me dice un empleado que yo estoy aparcando y me ponen una multa, en base a lo que ha dicho ese empleado, eso directamente es nulo, pero así de claro, ¿no? Bien, pues hubo que hacer gente, todos pagábamos, todos protestábamos, todos nos quejábamos, hasta que alguien dijo, bueno, pues yo voy a empezar a recurrir. Y efectivamente, se recurrió y ahora va el coche de la policía, como el de Google Maps, va allí echando fotos y entonces se ponen las multas. Y no pone la multa. Pues aquí pasa exactamente igual. No tenemos costumbre, y esto no es una cosa que deba de entenderse, nadie debe de sentirse ofendido, y esto habría que hablarlo, ¿no? Y hablarlo con calma. Mira, no estoy de acuerdo en esto que me estás diciendo. Incluso en la asociación me dicen que tengo derecho, que las adaptaciones funcionan de esta manera y que tú tienes que hacer un informe que a lo mejor o no lo han explicado o lo que sea, pero en cualquier caso no hay que quedarse quieto, ¿no? De todas maneras, el camino siempre es la evaluación psicopedagógica y no debemos de confundirnos. El sistema sanitario diagnostica un trastorno. Les pedimos mucho a los psiquiatras, me imagino que te lo pedirán a ti, que den orientaciones también para el ámbito escolar, ¿no? Incluso la guía de práctica clínica las da. Pero eso es algo, bueno, que hay gente que es suficiente y dice, venga, ¿para qué nos vamos a molestar? Si ya lo sabemos, perfecto. Pero si hay alguien que dice que no, entonces la escuela tiene que evaluar las necesidades pedagógicas de ese niño, porque ellos son los que saben realmente de eso. Y eso hay que conseguirlo. Y el mecanismo para conseguirlo es que uno tiene derecho, y si en el colegio te dicen que no, pues habrá que acudir a inspección a decir, oiga, que en el colegio me dicen que mi niño no. Otra cosa es que te digan, no, mira, te lo ponemos en la cola porque tenemos esta demanda y vas a tardar, y mientras tanto, bueno, pues a ver qué hacéis. Ya decía Carmelo que ya se prevé que incluso... Pero la cosa de ejercer los derechos es que es así. Si te tratan mal en Hacienda, pues uno recurre. Y es muy incómodo, pero no nos sentimos tan violentos porque Hacienda nos trate mal. Ya estamos acostumbrados, se recurre y ya está, y nadie se enfada. Pues aquí pasa lo mismo. Y tenemos que quitar toda esta cosa de que no es personal, no, o de que me han dicho no. Tampoco hay que estar pidiendo lo que no hace falta. En cualquier caso, yo pienso que sí es importante que sepamos que nuestros hijos deben, y os lo dice una persona que no lo ha hecho, porque he ido trabajando en momentos en que todo esto todavía no existía. Entonces, he ido trabajando con profesores, con unos de una manera, con otros de otra, y hemos ido saliendo. Pero yo a cualquier persona que tenga un niño con un diagnóstico de TDAH, yo creo que eso es un motivo suficiente como para que el colegio haga una primera evaluación psicopedagógica y a lo mejor dice, perfecto. Bueno, pues dentro de 2 años hacemos otra, pero ya tiene en su historia, ya tiene que hay ese problema, porque luego todas las otras cosas, fijaros, pasan siempre a la historia. Si lo expulsaron, si no sé qué, si suspendió, todo eso nunca se queda fuera de la historia. Pero esto es importante, porque luego
os lo digo, ¿no? Para entrar a pedir una adaptación en una prueba de acceso a la universidad, a un ciclo formativo o a lo que sea, pues entonces es muy sencillo y no te puedes encontrar, porque luego, claro, quien trató bien a aquel orientador o aquella orientadora magnífica o aquel tutor, también lo hablo mucho con los padres, tenemos que saber realmente cómo funciona, no solo administrativamente. Ese orientador puede haber desaparecido del colegio y además se ha enterado que desaparece del colegio y lo han mandado a otro, pues 2 días antes, y vamos a entrevistarnos con un orientador con las expectativas de que lo sepa todo de nuestro hijo, y a este hombre o a esta mujer es que no le ha dado tiempo ni a mirarlo, no sabe nada. Entonces salimos 10 años en el colegio y ahora me dice que no sabe nada y no sé cuánto, y además si nos descuidamos, si no nos hemos alterado, se nos ha notado. Entonces también tenemos que saber que esas cosas pasan, ¿no? Que de pronto es que alguien se ha ido y el que ha llegado se lo han dicho, lo han llamado el día de antes, oye, que te toca este colegio, y allá que se plantifica, y allá que estamos todos con todas nuestras expectativas, los unos del daño, los otros de que las cosas iban bien. Entonces yo creo que es muy importante que también ahí visibilicemos. ¿Qué es eso? Que si tiene un problema en un pie y lleva un zapato más alto, pues eso hay que saberlo, ¿no? Y el de gimnasia lo tiene que saber, pero lo tiene que saber todo el mundo, claro. E incluso con esta cosa, yo ahí soy quizá un poco radical, ¿no? Y me he encontrado muchas veces con el problema, con el tema de los exámenes, ¿no? Le parten el examen, le hacemos el examen oral, pero es que, ¿qué van a pensar los otros? Entonces, bueno, a mí me da igual lo que piensen los otros. Y entonces vienen por el otro lado, pero ¿y tu hijo? Me dice, es que se va a sentir distinto, ¿tú piensas en él? Digo, pero bueno, que mi hijo se va a sentir distinto. Si mi hijo se toma una pastilla por la mañana desde que tenía 5 años, si mi hijo va a terapia, si mi hijo que se va a sentir distinto, si no juegan con él en el patio, mi hijo tendrá que saber lo que le pasa, ¿no? Entonces muchas veces tenemos que explicárselo, porque no hay que, bueno, pues el TDAH es un trastorno como cualquier otro, como además no se va a pasar, porque si fuera un trastorno que se va a pasar, dice, bueno, pues esto tampoco hace falta que se entienda, no vaya a ser que piensen que esto se contagia. No, pero es que esto va a estar ahí y va a seguir. Pero es que, afortunadamente, incluso cuando llegamos a la universidad, ya empieza a haber universidades donde hay programas de apoyo a universitarios con TDAH. Entonces, no, hombre, por supuesto, no hay que explicarle todo esto de esos dibujos tan magníficos que ponen, ¿no? Que a mí me han ayudado muy bien. Además, sobre todo de las flechas me ha encantado, ¿no? Lo he visto la vez que más claro lo he visto. Eso no. Pero bueno, que algo le pasa y sobre todo que es que no pasa nada porque te pase algo, es que es algo normal en las personas que nos pase algo, a todo el mundo le pasa algo, antes o después, ¿no? Esa es la gracia que tenemos las personas. Yo con mi hijo lo cuento así en la confianza, ¿no? Dice que esto de la diversidad, digo, es que imagínate, si no fuéramos diversos, ¿quién nos iba a querer a nosotros? ¿No? La gente, tú le gustas por algo que solo tú tienes, que es el TDAH y todo lo demás, ¿no? Si fuéramos todos iguales, o todos pensáramos lo mismo, tuviéramos la mente inteligente, nada más que los guapos. ¿Y qué íbamos a hacer los demás, no? Entonces yo creo que hay que trabajarles a los niños eso, que la diversidad no es solo para pedir que nos lo traten, la escuela inclusiva, esta es la idea de que todos somos distintos, ¿eh? Y que eso es bueno, eso no es malo. Yo quería solo añadir una cosa, con eso que has dicho de que a veces nos piden que hagamos unas orientaciones pedagógicas. Eso un psiquiatra, un compañero, Joaquín Fuentes del País Vasco, lo resumía en una diapositiva estupendamente. Dice, hay que diagnosticar para entender. Cuando uno diagnostica ya entiende lo que está pasando. Y evaluar para intervenir. Yo creo que eso es una cosa muy sencilla, pero que marca los tiempos. Una vez que diagnosticas entiendes muchas cosas, pero luego para intervenir específicamente tienes que evaluar pedagógicamente. Claro. Como tú dices, ¿no? Nada más que eso, porque a mí me quedó muy claro. Yo creo que eso es muy importante también que lo entendamos nosotros, ¿no? Que luego el orientador dice, bueno, pero es que yo tengo que verlo en la clase, yo a quién le tengo que hablar, yo no tengo que poner una medicación y decir que le hagan una terapia, yo tengo que decir cómo hace los exámenes, tengo que decir este tipo de cosas, pero para eso tengo que evaluar al niño, ¿no? Sí. Pencho. Yo soy la que he hecho la pregunta. Desde que empezó la clase, el segundo de la ESO, pues yo, como ha venido una tutora nueva, yo me dirigí a ella y le dije la explicación por el problema que tiene mi hijo. Entonces, el día que tuvimos la reunión de
pues me di cuenta que por un croquis que tenía, nos dijo ella, dice, en esta situación está cada niño. El niño estaba al final de la clase. Cuando saben del curso anterior, que era una de las medidas, que él tenía que estar al principio. Si tú a un niño lo pones al final, se pierde, porque se distrae. Con uno que mueve, porque uno tiene todo delante, con uno que mueve la mochila. Con otro que hay, a lo mejor que se haya movido porque se le ha caído un lápiz. Él va a coger el lápiz porque está aburrido, porque se pierde en la clase, y va a abrirlo y se va a entretener con cualquier cosa. Pues si encima de esto me lo pones al final, no pensarás que mi hijo va a saber, porque no está atendiéndote. Sí. Y son siempre las mismas cosas que tienes que repetir desde que empezó el colegio y ahora en el instituto. Y siempre estamos igual, es que no hay cambio. Yo, en cambio, creo que sí que hay cambio. Lo que pasa es que dentro de esto pues nos toca, una parte es el principio de curso, de repetirlo y además pensar que podemos tener delante a una persona, primero, que no sabe nada de nuestro hijo, porque nadie le ha dicho nada. Es que eso es posible y está mal que pase. Pero realmente es que cuando se hacen las distribuciones horarias en un centro con 80, 90 profesores intentando cuadrar y al final y tú te quedas con la tutoría de eso tenemos que saber qué pasa. Entonces, yo creo que la actitud es más de... hacemos una escuela de padres, que me encargo yo de ella, del principio de curso, ¿no? Y yo me gusta mucho hablar de la primera entrevista para establecer un marco de cooperación. Entonces, primero es preguntar, ¿no? Y preguntar cómo funciona el sistema de orientación en el colegio. Porque tenemos las ideas muy difusas. A pesar de que vamos todos los días, yo cuando hablo yo soy jurista, ¿no? Entonces, la claridad enseguida veo, digo, no, esto no, a mí no me cuadra, ¿no? Y poca gente, y se va mucho a los colegios, y poca gente me sabe explicar cómo funciona el sistema de orientación en su centro. Y eso es una cosa buena preguntarla. ¿Cómo funciona? Porque mi hijo es que tiene un TDAH y entonces va a necesitar de la orientación, sin empezar a culpabilizar a nadie, porque no sabemos cuál es el motivo de que eso haya pasado, ¿no? Y luego ir avanzando. ¿Qué sabes de mi hijo? ¿Te han dicho que tiene un TDAH? No. Ya está. Ella no tiene la culpa o él no tiene la culpa de que no se lo hayan dicho. Entonces, claro, si nosotros ya empezamos, y yo lo veo mucho, de verdad, empezamos en una relación de conflicto, de culpabilización, yo creo que eso hay que quitarlo absolutamente. Y igual que a nuestros nenes no podemos dar por supuesto eso que les decimos, recoge la habitación, ¿no? Pero eso lo decimos nosotros, que somos los padres. Luego le pedimos que el profesor no le diga los deberes. Al profesor sí le pedimos, no todos, ¿no? Pero nosotros hemos aprendido que no podemos decir recoge la habitación. Que tenemos que decirle, en función de la edad, no, guarda los zapatos, no sé cuánto, o tenemos una lista, ha hecho todas las cruces de la lista de lo que es ordenar la habitación, como si le decimos, pórtate bien, ¿no? Pues a los profesores le decimos, tiene TDAH, y ya está, ¿no? El profesor también tiene que aprender, porque es que los TDAH o el TDAH ha caído en el sistema escolar como nos ha caído a nosotros. Es decir, no sabíamos nada de esto. Y ellos van aprendiendo, y no todo el mundo aprende al mismo ritmo. No es lo mismo una persona que ha trabajado, un orientador, una orientadora que ha trabajado con niños con TDAH, que ha tenido experiencias de éxito, un tutor que ha visto como un zagal que estaba dando problemas de conducta, se ha reconducido y se ha convertido en un zagal además que está aprovechando y ve a todo el mundo agradecido. No es lo mismo que una persona que no ha conocido el TDAH, que ha conocido un alumno y encima que ha conocido unos padres que eso... Nosotros, otros padres se pueden permitir el lujo de no tener ese tipo de cosas, ¿no? Pero nosotros no nos lo podemos permitir. Yo digo, esas habilidades que nuestros hijos no tienen, nosotros sí las tenemos que tener. Porque nosotros, igual que en tantas cosas, nosotros también tenemos que ir ayudando, supervisando, viendo, y una de las partes es establecer la relación con el colegio. Es básico, si tú consigues establecer una relación de cooperación con el colegio, implicar al colegio en el desarrollo de tu hijo y, ojo, desmontar al colegio, que el problema
es el rendimiento escolar de tu hijo. Ese no es el problema. El problema es que el colegio se tiene que implicar en el desarrollo de tu hijo, sobre todo en la educación obligatoria. Y ese es tu problema. Tu problema no es que acabe la ESO. Eso es parte de lo que vamos buscando. El tema es que se relacione bien, que aprenda todas esas cosas que no le enseñan en los libros, pero que se aprenden en el colegio, ¿no? Y todo eso hay que conseguir que haya un partenariado entre escuela y colegio. Si estamos en conflicto, el perjudicado, nuestro hijo. Eso no cabe la menor duda, ¿eh? Y, por último, en lo de ponerse el primero de la fila, pues hay momentos que a lo mejor no es así, porque igual tienes un niño con TDAH, eso que decía de la variabilidad, ¿no? Un chico muy listo, muy despierto, y lo que viene bien, hablando con el colegio, hablando con el psicólogo, tiene un problema de relaciones sociales, ya ha encontrado un grupete y que son de los que le gusta ponerse en la parte de atrás, y no son malos. Y entonces se desmonta todo el... O a lo mejor esa tutora tuvo el año pasado a uno, como yo te digo. Dice, mira, yo lo dejaba sentarse con los suyos porque es que además esto le iba bien, el zagal se estimulaba y eran ya más grandecicos, pues ya eran los coterapeutas, los otros, ¿no?, que le ayudaban, y él ya se buscaba la vida, fíjate qué cosa, había aprendido a buscarse la vida, a preguntarles cuáles eran las preguntas que iban a salir. Hubo tiempo en el que yo tenía que explicarle a los profesores de mi hijo, oye, que cuando dices que esta pregunta es importante, todos saben que esa sale, pero a mi hijo tienes que cogerlo aparte o mandarme a mí un correo diciendo, esto es lo importante del examen, porque es que él no lo sabe. Claro, cuando él ya ha llegado a saber que importante, esta pregunta me gusta mucho, eso quiere decir que esta va al examen, pues ya, y si lo aprende a través de los compañeros en la fila de atrás, estupendo. Quiero decir que no debemos de ser rígidos. Yo creo que esto es muy importante. El TDAH nos va cambiando todos los días. Si nosotros llegamos con la receta de la primera fila, pues a lo mejor no es en el momento, si estamos viendo el completo, a lo mejor este año lo importante es que el crío haga una buena pandilla, y si ha tenido la suerte de que sea una pandilla buena, pues mira, si ha de repetir un curso por tener una pandilla buena, yo con muchos años ya de TDAH en la familia, con un mayor de 27 años, un curso, la pandilla vale más que el curso. Si ha hecho un grupo que lo quiere, lo anima y tal y cual, hace un año más. Sí, fíjate, con las prisas que teníamos y ahora se nos ha parado todo. Bien, nos llegan aportaciones de Twitter que también participan y quieren participar aquí. Por ejemplo, con respecto a lo que estamos hablando, nos llega una que dice que en educación tratar en igualdad no es dar a todos lo mismo, sino dar a cada alumno lo que necesita. ¿Bien? Bueno, seguimos con más preguntas. Si los estudios neurológicos han podido demostrar un retraso madurativo de 3 años, ¿por qué nunca hemos planteado una escolarización más lenta, adecuada a su maduración? ¿No podía ser una estrategia? Bueno, aparte de lo que quiera decir Rafael, yo sí quiero contestar a esto, ¿no? Como padre y como persona que llevo mucho tiempo reflexionando sobre esto, ¿no? Que tiene también que ver con la idea de la discapacidad que se plantea, ¿no? Porque a veces una discapacidad, un 33%, allana mucho el camino. No entiendo muy bien, sé esto de los 3 años y sé que es así, que además incluso físicamente, ¿no? El cerebro tarda más, incluso la corteza es más fina. Pero eso no quiere decir que nuestro hijo no esté capacitado para estar haciendo su curso. Lo que pasa es que Isabel Orjales lo dice muy bien, dice, mira, si los docentes aprendieran una cosa tan sencilla, que es que tienen a un niño, una niña en la clase de 12 años, que tienen todos y que tiene 9, pero que puede hacer todo lo que hacen los demás, solo que como un niño de 9. Entonces hay que tener un cierto margen, ¿eh? Simplemente eso. Simplemente con eso, en la misma clase, ese niño va a ir funcionando igual que los de 12. Pero claro, a lo mejor hay que animarlo un poquito más, hay que valorarle un poquito más, porque claro, es más pequeño. Él no está como los otros. Pero yo segregar a los niños con TDAH, yo he hablado de discapacidad y de consecuencias discapacitantes, pero yo ponerle a un niño
discapacidad por TDAH con 8 años, 33%, y ya darle a todo el mundo la excusa, porque este es un trastorno que nos exige mucho a nosotros, exige mucho al sistema educativo, porque lo fácil, creo yo, que es decir, venga, pues le vamos haciendo adaptaciones curriculares significativas. Si no escribe bien, si no lee bien, si no... Y vamos todos relajándonos. Y al final, lo que tenemos es una persona que podía haber desarrollado mucho más potencial con un tratamiento adecuado, con un esfuerzo adecuado por parte del colegio y con un esfuerzo adecuado por parte de la familia. Y lo estamos viendo. En asociaciones estamos viendo niños que tuvieron su 33% de discapacidad, que han ido con adaptaciones curriculares significativas, que han estado cómodos, y todo el sistema, o el medio que yo decía, el medio social, familia, colegio, todo el mundo ha estado comodito y el niño ha estado cómodo. Cuando nos los encontramos con 16 años, con muchas puertas cerradas y el niño madurando, entonces nos encontramos con un problema. Hemos estado mejor al principio. Yo creo que esto es una lucha. Y es una lucha que requiere mucho empeño por todas partes, cosas como las que tú planteabas, pues ese tipo de entrevistas, en llevar a nuestro niño a donde puede, porque es que parte del TDAH tiene que ver también con no esforzarse. Es parte del propio trastorno, no les gusta, es que les cuesta más trabajo, pero se pueden esforzar. Y tenemos que llevarlo, y cuando vemos que no podemos, entonces acudimos. Entonces, el niño es un chico muy listo, pues bueno, pues la cosa va muy bien y no hay que preocuparse de nada hasta que de pronto empiezan a aparecer problemas de organización. Entre un profesor sale otro no sé cuánto y bueno, pues ahora ahí ya tenemos que intervenir. Y puede llegar un momento en que efectivamente pues un nivel de inteligencia, una situación, en fin, pues hay que hacer en tercero de la ESO una adaptación curricular significativa. Bueno, no, a lo mejor no, mira, a lo mejor con un grupo de diversificación la cosa va bien, tenemos que ir viéndolo, pero no podemos poner la etiqueta de que vayan, ¿qué hacen nuestros niños con un TDAH de 12 años, de 14 años? No lo veo yo con los niños de 11 años, aunque él, muchas veces cuando se ponga a jugar con los primos, le gusten más los de 11 años, incluso los de 7. Pero no lo veo yo yendo a la clase con niños de 11 años, porque él también habla de otras cosas y fisiológicamente el cerebro llevará esa maduración, pero fisiológicamente es un adolescente con todas las de la ley. Solo que tenemos que pensar que hará cosas de adolescente con todas las de la ley y de adolescente más pequeño, o de no adolescente, ¿no? Bien, un par de preguntas que van en la misma línea y que yo las uno, por lo tanto. Pregunta que ¿qué podemos hacer desde los centros educativos cuando detectamos posibles TDAH y las familias no colaboran para empezar un diagnóstico? Y plantea su deseo de que ojalá todos los padres supieran. Y en la misma línea, una orientadora de un colegio pide que se den ideas para conseguir que los padres de hijos con TDAH asistan a asociaciones y sigan alguna formación de escuela de padres. Bueno, ¿qué pasa cuando el colegio ve síntomas de TDAH y los padres lo niegan? Yo os digo la solución, un poco brutal, legalista, que hemos dado en Murcia, en los dos ámbitos, ¿no? En el protocolo. Cuando desde el ámbito de salud hay que pedir información a la escuela para establecer el diagnóstico, las escalas, todas estas cosas, y los padres pues no lo llevan porque dicen, no, yo no quiero que en el colegio se enteren, ¿no? Y al revés, ¿no? El colegio, pues dentro del trabajo normal, pues están evaluando y están viendo que hay síntomas o conductas o manifestaciones que son compatibles con un TDAH. La solución de Murcia es, ya digo, un poco brutal y no se está aplicando tal cual, pero en algún momento sí se aplica. Y es que si los padres se niegan a llevar esa información al sistema de salud o se niegan a llevar a la escuela la información del sistema de salud, se presume, dado que el TDAH es un trastorno de alto riesgo, que ese menor
inmediatamente está en una situación de riesgo social. Y eso implica comunicarlo a los servicios sociales. Es decir, desde la escuela, en este caso, si hablamos de la escuela, la solución que se ha dado allí es comunicar a los servicios sociales que hay este niño con esta problemática que puede tener que ver con un TDAH y los padres no están haciendo nada. Y ya los servicios sociales pues verán si pueden, ¿no? También con la carencia de medios que hay, pues bueno, la idea es que los servicios sociales entren por allí, se entrevisten con los padres, evalúen la situación y bueno, cuando los servicios sociales intervienen, pues a lo mejor de un menor en situación de riesgo, pues se puede poner algún programa de intervención que puede ser precisamente, oiga, llévelo usted al médico, o puede ser otro programa de intervención. Esa es la solución que se ha dado legal, porque si no, claro, es como los padres que no le dan el tratamiento, ¿no? Le recetan al niño insulina o lo que sea y no se lo ponen. Ese menor está en un riesgo, ¿no? Aquí no es tan evidente el riesgo, pero ese es el camino que se ha adoptado allí. Es la solución que da el protocolo de coordinación. ¿Y estrategias para que asistan a asociaciones? Bueno, yo creo los que estáis aquí, bueno, no hay que daros estrategias, ¿no? Yo creo que es importante que se sepa que primero, que los padres formen parte de una asociación es un factor protector de cara a la evolución de su hijo. ¿El por qué asistir? Yo no sé cómo conseguir que los padres vengan a las escuelas. Creo que el boca a boca, las escuelas de padres, ¿no? El boca a boca creo que es algo realmente muy importante. Creo que una cosa muy buena y creo que da muy buenos resultados es cuando los profesionales recomiendan. Me dicen, mira, hay una asociación, hay La Suerte, aquí en Granada, en Jaén, en Málaga, tenemos una asociación que funciona bien y hace escuelas de padres cotidianamente, ¿no? Pues eso, digamos que tiene más motivación, le ven más seriedad a lo que hace la asociación. No se me ocurre. El boca a boca creo que es muy importante, ¿no? Y el venir a una escuela y que funcione bien y oír a otras personas que tienen problemas distintos a partir de causas similares. La gente aprende mucho en esto del TDAH. Pues yo hice esto, yo me encontré esto. Incluso, mira, yo me he enterado de que en este servicio de salud mental yo creo que lo hacen mejor. Es una información que es bueno tenerla. Bien. ¿Se prevén acciones de sensibilización con las familias de hijos sin TDAH, pero que conviven con ellos y con ellas en las aulas? No, realmente no tenemos, por lo menos, previstas, ¿no? Y creo que es importante. No lo englobamos dentro de lo que es la idea o la estrategia nuestra de visibilizar el TDAH, ¿no? Entonces, sí que los niños sepan que al compañero lo que le pasa es esto, yo creo que es una cosa muy buena. Creo que hay que trabajar todavía mucho con las familias que tienen hijos con TDAH, porque todavía está el que no se sepa, y con los propios chavales que tienen TDAH, ¿no? Yo acompañaba a la hija de unos amigos a la selectividad, y poco menos que tuve que llevarla por la puerta de atrás y cada vez que veía a alguien que la podía conocer, se escondía detrás de mí para que no la vieran, ¿no? Entrar al aula donde se hacía el examen para los estudiantes que tenían TDAH, que estaban en un aula aparte, ¿no? Y siguen viviendo ellos mismos, siguen viviendo. Yo creo que este es un problema también genérico con la salud mental, ¿no? Hay un estigma grande con todo el tema de la salud mental. Y pues también es un estigma grande, ¿no? Y hay que luchar con carácter general. Es lo que es. Y tanto en cuanto conozcan las manifestaciones y se acostumbren a que, bueno, pues ¿por qué se le hace este examen de esta manera a fulanito? Bueno, porque tiene TDAH, ¿no? Cuando la gente sepa que bueno, pues ya está, pues se le hace este examen, ¿no? Nosotros en Granada, añadiendo un poco, continuando en eso, ofrecemos siempre, a través de los padres de la asociación, a todas las AMPAs de los colegios, nuestra información si la necesitan, y en algunas ocasiones, bueno, ofrecemos, por un lado,
a los profesores y personal docente del colegio, y por otro lado a las AMPAs también información sobre la asociación y sobre el TDAH. En algunos casos nos han llamado tanto de los profesores como de las AMPAs para dar la información, y la información que damos es distinta, evidentemente, en un ámbito que en otro, porque está dirigida a un colectivo distinto, y sí que en algunas ocasiones, cuando las charlas son a los padres, van padres de la asociación a informarles, porque pensamos que es mucho más claro y más directo que un mismo padre con una misma madre cuente el tema, ¿no? Entonces, sí que hacemos ese tipo de aportación, pero claro, siempre a petición. No, pues evidentemente no lo podemos imponer, ¿no? Pero sí que lo ofrecemos, y en algunas ocasiones sí que nos lo han solicitado y lo hemos dado, ¿no? Bien, no tengo ninguna más pregunta aquí, ni en Twitter, así que vamos a dar por concluido, pero quiero dar 3 notas. Bueno, primero, darle las gracias a Pencho por su excepcional ponencia y bueno, decir que esto se repetirá siempre que se pueda, porque me parece que es una información muy importante. Y vamos, antes de irnos, a dar una serie de notas, pero antes vamos a dar un aplauso a Pencho por su participación. Bien, 3 cuestiones de organización para la persona. Nos han preguntado muchas personas que dónde comer por aquí, ¿vale? En Jun no hay muchas posibilidades, por lo tanto recomendamos Alfacar. Alfacar está muy cerquita, saliendo hacia Granada. Llega un momento en que está la bifurcación Alfacar-Granada, pues subiendo a Alfacar es un pueblo que tiene muy buena gastronomía y muy buenos locales de comida, o sea que es una buena opción para aquellas personas que no sepan dónde ir a comer. Bien. Segunda cuestión. Hay muchas personas que están manifestando su intención de inscribirse en la asociación AMPA Chico. En la entrada hay 2 mesas, y en una de ellas, donde hay folletos de AMPA Chico y demás, también podéis encontrar hojas de inscripción. Aquellas personas que estén interesadas o quieran inscribirse pueden recoger la hoja y rellenarla y enviarla tal como se explica en la hoja, cómo se hace. Y por último, quiero hacer una cuestión que, bueno, que pienso que a todos nos puede afectar, y es que están apareciendo tanto en Twitter muchas adhesiones de muchos sitios comentando, en concreto las charlas de esta mañana, tanto la del doctor de Burgos como la de Pencho. Hay en Twitter manifestaciones de otras asociaciones y de gente diciendo que le ha parecido una muy buena, y bueno, quiero manifestarlo para que se conozca y bueno, saber que nos están siguiendo en muchos sitios y que están participando también, aparte de los que estamos aquí, desde otros muchos sitios, y eso pues siempre es importante porque va a apoyar un poco también por lo que comentaba antes Pencho, de la visibilidad que tanto nos hace falta, ¿vale? Así que muchas gracias a todos, porque todos somos partícipes del tema. A las 4, por favor, puntualidad, comenzamos la sesión de la tarde.